Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que rebosantes de energía, porque hoy tenemos un tema que estoy segura que los va a tener al borde del asiento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, chismes y segundas oportunidades. Y es que a quien no le gusta el drama, la intriga, el romance y, sobre todo, hablar de las parejas favoritas del mundo de las series turcas. Exacto. Hoy vamos a desentrañar los misterios y las posibilidades que rodean a dos de los actores más queridos y mediáticos del panorama televisivo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar en Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en turco, ha vuelto a encender las alarmas de los fans. ¿Por qué? Porque, según múltiples fuentes, podrían estar considerando volver a trabajar juntos. Sí, lo han oído bien. Un reencuentro profesional, una nueva oportunidad de revivir la magia, la química y el encanto de Eda Yildiz y Serkan Bolat, pero esta vez, en un nuevo proyecto. ¿Están listos para analizar cada detalle? ¿Para especular, soñar y debatir sobre las posibilidades? Pues, abróchense los cinturones, porque esto va a estar explosivo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, permítanme recordarles la importancia de apoyar este canal. Para aquellos que son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su fidelidad. Si aún no lo han hecho, les pido un favor enorme: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Aquí les traigo las últimas novedades, rumores, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen también la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y podrán estar al día con todo el contenido emocionante que les preparo. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora. Y ahora sí, comencemos. Para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con la historia de Hande y Kerem, permítanme hacer un pequeño resumen que nos servirá de base para entender mejor lo que está sucediendo. Love is in the Air fue, sin duda, un fenómeno global. La serie, una comedia romántica que combinaba a la perfección el humor, los malentendidos, el drama y sobre todo, una química arrolladora entre sus protagonistas, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Eda Yildiz, una joven estudiante que sueña con obtener una beca para estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad un tanto peculiar, nos cautivó a todos. Y por supuesto, la interpretación magistral de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes dieron vida a estos personajes, fue fundamental para el éxito de la serie. La chispa entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. La conexión que tenían, la forma en que se miraban, la complicidad que compartían, era evidente para todos. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, y los fans no podían estar más emocionados. ¿Era posible que el amor de ficción se convirtiera en realidad? La respuesta llegó en forma de confirmación: Hande y Kerem estaban juntos. Fue un momento de felicidad absoluta para los fans. Ver a Eda y Serkan, o mejor dicho a Hande y Kerem, juntos en la vida real, era como un sueño hecho realidad. Compartían fotos, vídeos, mensajes de amor, dedicatorias, parecían estar viviendo un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos imitar. Sin embargo, como en toda historia, incluso en las más hermosas, hay momentos de tristeza y finales. Después de casi 2 años de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia obviamente fue un duro golpe para sus seguidores. El mundo entero se entristeció al saber que la magia había llegado a su fin. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar: agendas apretadas, diferentes visiones de futuro, problemas de comunicación, incompatibilidad de caracteres. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans, todos querían saber qué había pasado. ¿Qué había llevado a esta pareja de ensueño a tomar caminos separados? La verdad, como suele suceder, probablemente reside en una combinación de factores complejos. Pero lo cierto es que la separación fue un hecho. Y aunque algunos conservamos la esperanza, la realidad es que Hande y Kerem tomaron rumbos distintos. Pero, ¿y si les dijera que, quizás, solo quizás, podría haber una segunda oportunidad? Una segunda oportunidad, no en el plano personal, sino en el profesional.
Ahí es donde entra la sorprendente decisión de la que les hablé al principio. Las redes sociales, los medios de comunicación turcos, que siempre están al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y por supuesto, los incansables fans, han estado hablando de una posible reunión profesional entre Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Se rumorea cada vez con más fuerza que podrían estar considerando volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imagínense. Eda y Serkan, o mejor dicho Hande y Kerem, de nuevo juntos, pero esta vez, en una nueva historia. La noticia ha generado un revuelo monumental. Los fans, divididos entre la emoción y la cautela, no dejan de comentar, especular y soñar con esta posibilidad. Los foros y comunidades online dedicadas a las series turcas hierven de actividad. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem han vuelto a ser tendencia en las redes sociales. Y los medios de comunicación, ávidos de noticias, siguen de cerca cada movimiento, cada rumor, cada pista que pueda confirmar o desmentir esta información. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de la ruptura? ¿Qué ha cambiado para que esta idea, aparentemente descabellada, esté ahora sobre la mesa? Bueno, hay varios factores que podrían estar influyendo en esta decisión, y vale la pena analizarlos detenidamente. Primero, la popularidad. Love is in the air sigue siendo un éxito a nivel mundial. A pesar de haber finalizado hace tiempo, la serie continúa generando audiencia y generando ganancias. Las repeticiones de la serie en diferentes plataformas y canales de televisión siguen cosechando éxitos. Y en plataformas de streaming como Netflix, la serie sigue siendo vista y apreciada por millones de espectadores en todo el mundo. La gente ama la pareja, la historia, los personajes y cualquier proyecto que involucre a Hande y Kerem juntos, automáticamente atraería la atención de millones de personas, garantizando una alta visibilidad y un gran impacto mediático. Los productores y las empresas saben esto y por eso, la idea de un reencuentro profesional resulta tan atractiva. Segundo, la madurez profesional. Tanto Hande como Kerem han crecido mucho como actores. Han protagonizado otros proyectos después de Love is in the air, y han demostrado su versatilidad y talento. Hande, por ejemplo, ha participado en series como Bambaşka Biri, y ha demostrado su capacidad para interpretar roles dramáticos y complejos. Kerem, por su parte, ha participado en películas y series, y ha expandido su carrera en el extranjero. Trabajar juntos nuevamente les daría la oportunidad de explorar nuevos roles, de demostrar la evolución de su química en pantalla y de demostrar que son capaces de adaptarse a diferentes géneros y estilos. Además, la experiencia adquirida en otros proyectos les permitiría afrontar este nuevo desafío con mayor confianza y profesionalismo. Tercero, la reconciliación personal. Aunque no tenemos detalles confirmados sobre su relación actual, es posible que con el tiempo, hayan logrado superar sus diferencias y mantener una relación de amistad, o al menos de respeto mutuo. Es común que después de una ruptura, las personas necesiten tiempo para sanar y para encontrar una nueva perspectiva. Si Hande y Kerem han logrado superar los obstáculos y han mantenido una relación cordial, esto, por supuesto, facilitaría mucho la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. La madurez y la profesionalidad, en este caso, jugarían un papel fundamental. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Esta es la pregunta del millón. Aquí es donde las especulaciones se disparan, y donde la imaginación de los fans vuela libremente. Algunos hablan de una nueva serie de televisión, quizás con un guión más maduro y profundo que Love is in the air. Una serie que explore temas más complejos, que profundice en la psicología de los personajes y que les permita a Hande y Kerem demostrar su talento actoral en su máximo esplendor. Otros sugieren una película para cine, con una historia romántica que explore las segundas oportunidades, el perdón y la redención. Una película que toque el corazón de los espectadores y que los haga reflexionar sobre el amor, las relaciones y el destino. Una película que sin duda, sería un éxito de taquilla a nivel mundial. Incluso se ha hablado de una campaña publicitaria para alguna marca importante, aprovechando su imagen conjunta y su gran poder de convocatoria. Hande y Kerem son dos de los rostros más reconocidos y queridos del mundo. Cualquier marca que los contrate para una campaña publicitaria, se aseguraría una gran visibilidad y un impacto mediático significativo. Sea cual sea el proyecto, lo cierto es que la idea ha generado un gran revuelo entre los fans. Las redes sociales se han inundado de comentarios, mensajes de apoyo y peticiones para que este reencuentro se haga realidad.
Los hashtags relacionados con Hande y Kerem han vuelto a ser tendencia, y los foros y comunidades online dedicadas a las series turcas hierven de entusiasmo. Los fans están ansiosos por verlos juntos nuevamente, por revivir la magia de Eda y Serkan, por ver su química en acción una vez más. Pero, ¿qué tan probable es que esto suceda realmente? Bueno, como todo en el mundo de el espectáculo, nada está escrito en piedra. Hay muchos factores a considerar, y es importante ser realistas. La disponibilidad de ambos actores es un factor crucial. Tanto Hande como Kerem tienen agendas apretadas, llenas de compromisos profesionales. Tendrían que encontrar un hueco en sus horarios para poder dedicarse a este nuevo proyecto. Los guiones que se les ofrezcan son otro factor importante. Tendrían que encontrar un guión que les guste, que les motive y que les permita lucirse como actores. El guión tendría que ser atractivo, original y cautivador para el público. La aceptación del público es, por supuesto, un factor determinante. Si el proyecto no es bien recibido por el público, el éxito estaría en peligro. Es por eso que los productores y los directores siempre buscan historias que conecten con las emociones del público, que generen empatía y que los hagan sentir identificados. Pero al mismo tiempo, la industria del entretenimiento es un negocio, y las segundas oportunidades siempre son atractivas. Si existe una oportunidad de hacer un proyecto exitoso, que genere grandes beneficios económicos, no duden que se estudiará seriamente. Las empresas y los productores siempre buscan proyectos rentables y exitosos. En cuanto a los rumores, como les decía, no hay nada confirmado. Ni Hande ni Kerem, ni sus respectivos representantes, han hecho declaraciones oficiales al respecto. Pero el hecho de que las noticias persistan, de que la especulación continúe, sugiere que hay algo de verdad detrás de todo esto. Quizás las conversaciones están en curso, quizás se están evaluando propuestas, o quizás, simplemente, se está tanteando el terreno para ver la reacción del público. Lo que sí es seguro es que la idea de ver a Hande y Kerem juntos nuevamente emociona a sus fans. La posibilidad de revivir la magia de Eda y Serkan, de ver su química en acción una vez más, es un sueño que muchos anhelan. Y aunque el tiempo dirá si este reencuentro se materializa o no, lo importante es que el cariño y la admiración por Hande y Kerem siguen intactos. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Creen que sería una buena idea? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué esperan de este posible reencuentro? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatirlas juntos. Quiero saber qué piensan. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier pista que nos revele algo más sobre este posible reencuentro. Y por supuesto, yo estaré aquí para contárselo todo. Así que manténganse conectados, porque la historia de Hande y Kerem aún no ha terminado. Pero hay algo más que también es importante. Más allá de la especulación, el rumor y la emoción, hay que recordar que Hande y Kerem son seres humanos. Tienen sus vidas personales, sus sentimientos, sus propias decisiones. Y independientemente de lo que decidan hacer, debemos respetar sus elecciones. Si deciden trabajar juntos, genial. Si deciden no hacerlo, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan brillando en sus carreras profesionales. Y a propósito de sus carreras, ¿qué están haciendo Hande y Kerem actualmente? Hande, después del éxito de Love is in the Air, protagonizó la serie Bambaska Biri, que aunque no tuvo la misma repercusión internacional, recibió buenas críticas por su actuación. Hande demostró su talento actoral, su capacidad para interpretar roles complejos y su versatilidad. Además, ha estado muy activa en campañas publicitarias y proyectos benéficos, demostrando su compromiso social y su influencia en la sociedad. Kerem, por su parte, ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos. También ha estado trabajando en proyectos personales y expandiendo su carrera en el extranjero. Kerem, con su talento y su carisma, sigue siendo uno de los actores turcos más solicitados y reconocidos a nivel internacional. Ambos siguen siendo dos de los actores turcos más solicitados y reconocidos. Su éxito, su talento y su popularidad los han convertido en referentes del mundo del entretenimiento. Su futuro, sin duda, es prometedor. Y volviendo al tema principal, la posibilidad de una segunda oportunidad.
Es fascinante cómo en la vida, al igual que en las series turcas, las segundas oportunidades pueden aparecer. A veces necesitamos tomar distancia, madurar, aprender de nuestros errores, para luego darnos cuenta de lo que realmente importa. La vida es un camino lleno de giros inesperados, y nunca se sabe lo que el futuro nos depara. Las segundas oportunidades, aunque a veces difíciles de obtener, pueden ser el inicio de nuevas y emocionantes experiencias. Así que, queridos amigos, como conclusión, hoy hemos explorado la posibilidad de un reencuentro profesional entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los motivos, las expectativas y las posibles consecuencias de esta sorprendente decisión. Hemos hablado de la popularidad de la pareja, de la madurez profesional de ambos actores y de la esperanza de una reconciliación personal. Hemos especulado sobre los tipos de proyectos que podrían realizar juntos, y hemos recordado la importancia de respetar las decisiones de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias y rumores sobre sus series y actores turcos favoritos. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir juntos. ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos nuevamente? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenmelo saber. Sus opiniones son muy importantes para mí. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden que en este canal siempre encontrarán información interesante, análisis profundos y mucho entretenimiento sobre el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Y recuerden, la magia de las segundas oportunidades siempre está presente.